En este video veremos las posiciones relativas de dos circunferencias en el plano. Definición. Si tenemos dos circunferencias y estas tienen 3 puntos en común, entonces estas circunferencias son coincidentes. Eso quiere decir que son iguales. De modo que dos circunferencias pueden ser aquellas que no tienen ningún punto en común, por lo tanto su intersección es un conjunto vacío. Las que tienen un punto en común y también las que tienen 2 puntos en común. Vamos a ver cada uno de estos casos. Primero, la intersección vacía, ¿cierto? Y en esta intersección vacía podemos presentar dos situaciones. Una, que sean circunferencias exteriores, como las que se ven aquí en la figura, y no tienen ningún punto en común, ¿cierto? Y la segunda, que serían las circunferencias interiores. Quiere decir que una circunferencia está dentro de la otra circunferencia, pero aún así no comparten ningún punto. Y también tenemos dentro de las circunferencias interiores aquellas que son concéntricas. ¿Qué significa que sean concéntricas? De que tienen el mismo centro. El centro O es igual para las dos. Veamos ahora el segundo caso, cuando se intersectan en un punto. Si tenemos dos circunferencias que se intersectan en un punto, entonces estas circunferencias son tangentes. Y aquí tenemos también dos casos de circunferencias tangentes. El primero, que son tangentes interiores. Está una circunferencia dentro de la otra y se tocan en un punto. Y también el segundo caso es que también tenemos tangentes, pero son exteriores, o sea, se tocan en un punto exterior. Ahora veamos el tercer caso de la intersección en dos puntos. Cuando dos circunferencias se intersectan en dos puntos, entonces estas son circunferencias secantes entre sí. Veamos aquí la figura. Tenemos dos circunferencias, se están tocando en dos puntos y tenemos también la definición del ángulo de intersección, porque aquí van a formarse ángulos. ¿Y cuál es el ángulo de intersección? Es aquel que está formado por los radios de la circunferencia, ¿cierto? Entonces el ángulo formado por los dos radios y uno de los vértices coincide con los puntos de intersección. Uno de los vértices de este ángulo va a coincidir, ¿cierto?, con el vértice de ese ángulo. Aquí al costado tenemos el dibujo, la figura de dos circunferencias secantes donde están dibujados los radios y aparece el ángulo, ¿cierto? El ángulo OAO es el ángulo de intersección de estas dos circunferencias. De lo anterior podemos ver el siguiente teorema. La distancia entre los centros de dos circunferencias secantes es mayor que la diferencia de sus radios y menor que la suma de ellos. Y ahí está expresado algebraicamente. R mayúscula es el radio de una circunferencia, R minúscula es el radio de la otra circunferencia. O prima son los centros de las circunferencias. Entonces ahí dice, repito, algebraicamente, la distancia de entre los centros de dos circunferencias secantes es mayor que la diferencia de sus radios y menor que la suma de esas radios. Ahora veamos mediante ejercicios con todo lo que vimos anteriormente de este video. Tenemos el primer ejercicio con el siguiente problema. Se tienen las siguientes circunferencias secantes, ahí vemos la figura, y nos piden calcular la medida del ángulo de intersección. Si nos da como información que el ángulo ABC es igual a 30 grados y el ángulo ABC es igual a 40 grados. Ahí están identificados los respectivos vértices donde están
los ángulos indicados. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Dado que se forma un triángulo al unir los vértices, ¿cierto? Tenemos un triángulo y para solucionarlo utilizamos el teorema del triángulo, de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que dice que si sumamos los tres ángulos interiores del triángulo nos debe dar 180 grados. Entonces, si sumamos el ángulo ADC más el ángulo ABC más el ángulo X, eso debe ser igual a 180 grados. 30 grados más 40 grados más X igual 180. 30 más 40, 70, más X igual 180. El 70 que está sumando lo pasamos al otro miembro de la ecuación restando. 180 menos 70 es igual a 110. Entonces nuestra respuesta será el ángulo de intersección ACD vale 110 grados. Veamos un segundo ejercicio. Tenemos dos circunferencias, si las observamos ahí en la figura, y dice que son congruentes. Congruente quiere decir que son iguales, ¿cierto? Calcule la medida del ángulo BDC si el ángulo BCD vale 30 grados. Otra vez ahí están identificados respectivamente los vértices, también el vértice de intersección, y entonces hacemos lo mismo que en el problema anterior. Si tenemos que el ángulo BCD vale 30 grados y el ángulo CBD es igual a 30 grados, ¿por qué decimos que es igual a 30 grados? Porque si tenemos circunferencias congruentes, los ángulos inscritos también son coincidentes, o sea, son iguales. Y si uno de ellos vale 30 grados, el otro también vale 30 grados. Por lo tanto, sumamos ambos, nos da 60 más X igual a 180. X entonces va a ser igual a 180 menos 60 grados, porque hemos traspasado los 60 de un miembro al otro miembro y cambia de operación. Entonces hacemos la resta respectiva, X va a valer 120 grados. Y nuestra respuesta es el ángulo BCD vale 120 grados.